Pero la hermana Yaoca se me emocionó. Aleluya. Ya viene nuestro aniversario y vamos a celebrarlo el día 14 de junio con una conferencia mixta, o sea, hombres y mujeres. Amén. Y la conferencia lleva por lema A Solas con el Amado. Amén. Ese día sábado 14 de junio. Así que vayamos, ¿verdad?, motivando al pueblo. Capacidad 80 tigres. Amén. Vayamos motivando al pueblo. Vamos a tener a la pastora Keila Salas de la iglesia Aposento Alto y vamos a tener, ¿verdad?, al apóstol, que es nuestra cobertura, el apóstol Guillermo Urbina. Amén. Así que eso es el 14 de junio, nuestro 6º aniversario. Ya la iglesia cumple 6 añitos. Amén. Y damos gracias al Señor porque no estamos donde queremos estar, pero ya no estamos donde iniciamos. Amén. Vamos avanzando, vamos caminando. Así que ese día no se pierda. Va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Amén. Y vamos a estar celebrando a Cristo, gozándonos en el Señor, celebrando 6 años de victoria. Amén. Porque no se dicen fácil, pero no han sido fácil. Se dicen sencillos, pero ya lleva su proceso. Amén. Gracias. A su nombre. Entonces el sábado 14 de junio es nuestro 6º aniversario con la conferencia Solas con el Amado. Y vamos a estar, ¿verdad?, ahí siempre solicitando el aporte, el apoyo económico de ustedes para celebrar, para dar el alimento a los hermanos que vengan y ese día ganemos almas para Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. A su nombre. Así que vamos a estar, ¿verdad?, el otro domingo dando sobres de pacto. Si ustedes desean colaborar voluntariamente con una ofrenda para ese día, entonces que sea el Señor bendiciéndole desde ya. Amén. Y tenemos, ¿verdad?, para los que quieran ir a Sébaco el día sábado 3 de mayo, vamos para Sébaco. Vamos a un ayuno. Amén. Así que el que desea ir, pues todo el que desea ir puede ir, pero cada quien va costeando su pasaje. Amén. Así que vamos a estar a las 6 de la mañana en la Cotrán del Mayoreo. Amén. Ahí vamos a reunirnos todos para todo el que desee ir a ese tiempo de intimidad y de adoración al Señor. Amén. Vamos a la palabra. Entonces les dije que abrieran. ¿Cuántos lo tienen? Juan 18:10. Y dice: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos a hablar bajo el tema un cambio evidente. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En esta hora, Señor, te presento, Dios mío, Padre, esta palabra, este tiempo de impartición. Pido que sea tu Santo Espíritu glorificado. Seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, hablando a cada uno de los que estamos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Denle un aplauso al Señor. Quiero que estemos atentos. No vamos a predicar mucho porque ando afectada de la garganta, pero también quiero que usted ponga mente y atención. No se esté durmiendo. Hace calor, ya viene el invierno, va a ser más calor. Así que somos nicaragüenses, ya los nicaragüenses estamos acostumbrados al calor, ¿es o no es? Aquí nunca va a haber nieve, nunca va a haber frío, a más que pongamos aire acondicionado. Así que acostúmbrese, relájese, deje que el abanico haga su función. Si va a ir a beber agua, vaya, pídale a los servidores allá de azul. Si va a ir al baño, vaya con reverencia, pero ponga mente a la palabra, ¿eh? Juan 18:10, ¿cómo se llama el tema? Un cambio evidente. En esta pequeña porción de la palabra relata la actitud que tuvo Pedro en cuanto a lo sucedido
sucedido el día que arrestaron al Señor o la noche que arrestaron al Señor, ¿verdad? ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro? Pedro fue un discípulo de Cristo, pero como siempre, ¿verdad? No es que el Señor tenga favoritos, pero siempre hay unos que son más cercanos al líder. Y en este caso, Pedro era alguien muy cercano a Jesús. Era muy cercano a Jesús por varias cualidades que él tenía. Amén. No porque él era mejor que los demás, no porque en él había tal vez algo más poderoso, sino porque él tenía ciertas cualidades y ciertos defectos que en parte ayudaron a que él se relacionara un poco más de cerca con el Señor. Amén. Entonces Pedro, que en arameo es Cefas y en griego es Petro, significa nada más y nada menos que roca o piedra. Amén. Significa roca. Una persona en el tiempo bíblico, ¿verdad? O en los tiempos de antes, siempre el nombre era relacionado a la identidad de la persona. A Jacob le pusieron Jacob porque era el intruso, era el usurpador. O sea, siempre los nombres iban relacionados a la identidad o a la forma en que la persona viene a este mundo. También existía el bautismo de nombre, o sea, como Pedro. Pedro se llamaba Simón, pero el Señor lo bautiza con un nuevo nombre y le dice que ahora es Pedro. Amén. Hoy no, hoy usted se llama Juan. Juan será hasta que Dios lo mande a llamar, hermano. No, es que yo me llamo Clemente y ahora me llamo Poncio. No, usted, hoy eso no se mira, pero en el tiempo bíblico, en el tiempo de antes era normal. Amén. Entonces Pedro, el que se llamaba Simón, fue uno de los discípulos cercanos al Señor. Tan cercano que estuvo presente en la transfiguración, estuvo presente, ¿verdad? Pedro fue uno de los que caminó, el único que se arriesgó a caminar sobre las aguas, amén. Aunque después estaba por hundirse el pobre, pero lo intentó. Entonces podemos ver y analizar en Pedro una actitud diferente al resto de los demás, amén. Diferente a los otros discípulos. Era más atrevido, más intrépido, era más audaz, era alguien que realmente llegó a amar al Señor, amén. Y a pesar de ese amor loco y apasionado que tenía por Cristo, amén. O sea, amaba al Señor, era un amor filial, lo que ellos tenían, un amor de amistad, un amor del siervo al amo, una admiración, no era un amor de parejas, para que usted no crea lo contrario. A pesar de eso, Pedro cometió muchos errores, ¿sí o no? Mire que está solemne como usted y como yo, diga. Pedro era pescador, y si nos vamos a la esencia de lo que es el trabajo de pescador, podemos nosotros ver de que era un trabajo cansado, era un trabajo activo, agotador, rudo, demandante. Por lo tanto, podemos deducir que Pedro caminaba de mal humor, metido en el mar con todo el sol. ¿Cuántos fueron al mar ahorita? A ver, ¿alguien que ha ido al mar? Nadie lo va a tratar, solo un día, ¿verdad? Y uno viene hastiado de las olas, del sol, de la sal, de la arena. Uno trae arena por todos lados metida. Ahora imagínense trabajar ahí. Era cansado, agotador. Él por ende tenía que ser un hombre rudo. Imagínense jalar esas madres redes. Si a veces yo miro a los hermanos que cargan 10 y se van ahí cayendo. Ahora imagínense jalar esas redes, sacarlas del agua, los animales moviéndose. El agua de hecho que tiene una densidad mayor, entonces pesa. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Pedro era un hombre rudo. Diga conmigo, rústico. Era un hombre rústico totalmente. Pero ahora vámonos a Mateo 4:18. Tenga su Biblia y yo no me la cierre.
junto al mar. ¿Dónde andaba Jesús? ¿Dónde trabajaba Pedro? Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si podemos ver, Jesús siempre era el que seleccionaba a sus discípulos. Amén. Y él andaba por aquel lugar donde estaba Pedro, donde Pedro estaba trabajando bajo el sol incandescente, bajo este clima. Mire, si usted viene con este clima y no quiere cantar, no quiere adorar, y está con abanico, está bajo un techo, ahora imagínense a un Pedro asoleado, mojado, sucio. ¿Quién sabe si esa gente usaba desodorante, se lavaba los dientes? Amén. Y estando ahí, Jesús llega y Jesús lo llama. Amén. Y le dice que lo convertirá en pescadores de hombres. A su nombre. Entonces vemos un llamado de Dios o un llamado del propio Jesús hacia Pedro. El Señor va y lo saca de donde estaba. El Señor va y lo saca de lo que estaba haciendo. Amén. Así como usted y yo, que el Señor nos sacó de lo que estábamos haciendo. Amén. El Señor nos sacó del mundo de pecado. El Señor nos sacó de ese lugar donde estábamos oprimidos, cansados, agobiados. ¿Cuántos estaban así en el mundo? ¿Cuántos se sentían sin rumbo, sin esperanza, sin un propósito, sin ninguna dirección? Y diga conmigo, y ahí llegó Cristo a sacarme, a llamarme. Y en ese entonces le dijo Pedro, pero a ti te dijo Yoli, Yolanda, a ti te digo Yaoca, a ti te digo Juan, te haré pescador de hombres. O sea, el Señor cambió el propósito y el diseño por el cual Pedro estaba aquí en la tierra. Amén. Aún con todos sus errores, aún con todas sus limitaciones, aún siendo un hombre indocto, no tenía conocimiento, no tenía una preparación. Pedro no estaba en el templo, Pedro estaba en el mar pescando. Amén. A su nombre. Y aún así el Señor lo escogió. Y aún así el Señor lo seleccionó. Y eso debe de ser una gran enseñanza para nosotros. Que en medio de lo que somos o de lo que éramos, el Señor nos escogió. En medio de lo que hicimos, el Señor nos escogió. Que en el mundo de pecado en el que estábamos, ahí llegó Él y te dijo: ven. Y cambió tu diseño, cambió tu propósito, cambió tu destino. A su nombre. Porque si el Señor lo hizo con Pedro, toque al que está a su lado y dígale: lo va a hacer contigo. O dígale: lo está haciendo contigo. Lo está haciendo contigo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si el Señor lo hizo con Pedro, siendo un hombre rústico, y lo llamó. El Señor no andaba buscando licenciados. El Señor no andaba buscando sacerdotes. El Señor no andaba buscando eruditos. No andaba buscando gente con reales. ¿A dónde fue? Fue al mar de Galilea a llamar a un simple pescador. Amén. Porque no importa lo que nosotros éramos. Lo que importa es lo que somos hoy en Cristo Jesús. Y diga conmigo: hoy yo soy hija. Hoy yo soy hijo. Hoy yo soy siervo. Hoy yo soy su hijo. Hijo de ese Dios grande. Amén. A su nombre. ¿Y a qué voy yo con esto? De que muchas veces nos sentimos menos o nos sentimos indignos del llamado que Dios hace a nuestra vida. Nos sentimos indignos de estar aquí en este lugar. Pero el Señor no anduvo buscando santos. El Señor dice que Él vino por los enfermos y por los pecadores, para restaurarlos, para sanarlos, para libertarlos. Así que dígale que está a su lado: vino por ti y vino por mí. Amén. Así como vino por Pedro. Amén. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Dígale que está a su lado: el Señor nos miró. Dígale. Y te miró y no te vio de arriba abajo.
Y no dice, este me sirve, este no me sirve, este me sirve, como nosotros los seres humanos, ¿verdad? Este me agrada, este no me agrada. Este me gusta, este no me gusta. Este me conviene, esta no me conviene. Esta me invita a la gaseosa, aquellos no me invitan ni agua. A su nombre. Sino que dice, miró a dos hermanos. Los miró. Amén. Y así pasó el Señor y te vio. Te vio y me vio con todo y nuestro pecado. Nos miró con todo y nuestras imperfecciones. Nos miró tal y como nosotros éramos. Pero diga conmigo, pero no me dejó en ese lugar. Él no solo miró a Pedro y siguió caminando, Él los llamó. Amén. Él llegó al lugar donde usted y yo estábamos. Él te vio, hermana Fátima, pero no te dejó en ese lugar. Amén. Él llegó y te vio, hermano Ricardo, y vio la situación en la que tú estabas. Pero eso, Él te vio, pero Él no te dejó en ese mismo lugar. Sino que Él, diga conmigo, los llamó a su nombre. Y les dijo, venid en pos de mí. O sea, los llamó y les dijo, síganme y os haré pescadores de hombres. O sea, el Señor dimensionó el propósito y el llamado por el cual estos hombres estaban aquí. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe por qué está aquí en esta tierra? ¿Usted sabe a qué ha venido? ¿Usted sabe para qué le sirve a Cristo? ¿Para qué le está sirviendo? ¿Por qué estás predicando? ¿Por qué venís a la iglesia? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor dimensiona el llamado y el propósito de Pedro y de Andrés aquí en la tierra. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Que no solo nosotros nos quedemos haciendo lo que estamos haciendo, sino que nos dimensionemos a cosas mayores que Él quiere hacer en nuestra vida. A su nombre. Usted no solo fue llamado para estar en un escritorio o para estar en su casa. Usted también fue llamada para sanar enfermos, para liberar endemoniados, para predicar el año agradable del Señor, para llevar libertad a los cautivos. Usted ha sido llamado por un propósito, por un llamamiento santo. Amén. A su nombre. Entonces, Pedro tenía muchos errores. Levante la mano, ¿cuántos tienen errores aquí? Errores, horrores tenemos. Tenemos más virus que una computadora. Nos desactualizamos a cada rato. Nos enllavamos a cada rato. Nos enojamos a cada rato. Y la hermana, el hermano andan perdidos en el espacio, enllavados con todo el mundo. A su nombre. Con todos nuestros errores el Señor nos llama. Y el Señor te dice, ven en pos de mí. Porque el único que puede cambiarnos es Él. Ahora, la evidencia de que usted viene en pos de Cristo es el cambio que usted experimenta. Y ese cambio no se da bajo la mesa. Ese cambio es evidente. Lo que éramos y lo que hoy somos en Él. Amén. Lo que éramos antes y lo que hoy somos para Él. Entonces, dice, venid en pos de mí. ¿Cuántos han venido en pos de Cristo? Vamos a empezar preguntándonos si realmente estás siguiendo al Señor. Si realmente estás en pos de Cristo o estás en pos de los hermanos. O estás en pos de la pastora. O estás en pos del predicador tal. Estás en pos del líder. Porque ahí empieza todo. ¿En pos de quién estamos aquí? Claramente les digo, venid en pos de mí. Eso dijo el Señor. Venid en pos de mí. Todo cambio empieza cuando usted define a quién usted está siguiendo. ¿Por quién usted viene a la iglesia? ¿Por quién usted está cambiando? Porque yo no cambio para que me mire el hombre. Yo cambio porque yo quiero agradar al Señor. Yo cambio porque sé que mi vida anterior no honraba ni agradaba al Señor. Y yo quiero ser diferente para Él. A su nombre. Pregúntele que está a su lado, ¿en pos de quién usted va? Venid en pos de mí, dijo Jesús, y os haré. ¿Quién es el que va a hacer algo
¿Quién es el que va a hacer algo nuevo en tu vida? Venid, Yolanda, seguidme a mí y os haré. Pero a veces no vemos cambio en nuestra vida porque uno, seguimos a la persona equivocada. Dos, como seguimos a la persona equivocada, no hay cambio porque esa persona no tiene el poder para hacer el cambio en nuestra vida. A su nombre. A su nombre. Usted viene a la iglesia no porque la pastora soy yo o por el líder que usted tiene. Usted viene a la iglesia y sigue a Cristo porque usted viene en pos de Él. Y Él es el que hace cosas nuevas en tu vida. Él es el que te cambia, te transforma, te libera, te arranca esa vieja vestidura, ese viejo hombre que andamos ahí. Porque mire, hermano, muchos andan bien pegados del viejo hombre. Andan bien pegadas a las cosas de la carne. Y sabemos que eso a Dios no agrada. Pero ¿sabe por qué no hay cambio? Porque estás tratando de agradar al hombre y no a Dios. Y el único que tiene poder para transformar nuestra mente y nuestro corazón se llama Espíritu Santo. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. El único que te va a decir a ti, Jacqueline, eso no es correcto, es el Espíritu Santo. Te lo puede decir la hermana Sorella, te lo puedo decir yo. Pero mientras el Espíritu Santo no haga eco y rompe en tu vida, no va a pasar nada. Porque es en pos de Él. Es en pos de Él que hay cambios. ¿Está entendiendo? No, yo me voy de esta iglesia porque ahí yo no siento nada. Entonces usted no venía en pos del Señor. Porque cuando vamos en pos de Él, entonces es ahí donde yo rindo mi vida. Rindo mi corazón. Le doy todo lo que yo soy a Él. Y Él es el que efectúa ese cambio en mi vida. Levante la mano, ¿cuántos han cambiado? Levante la mano. Seguimos siendo lo mismo. Vamos a empezar a bautizar otra vez. Vamos a empezar a bautizar otra vez. Porque necesitamos cambio. Os haré pescadores de hombres. Entonces, para que un cambio sea evidente, vamos primero a priorizar a quién seguimos. A ver, este lado, ¿a quién sigue? ¿Seguro? Cuando vengan las pruebas, cuando te vituperen, cuando te critiquen, cuando te traicionen, cuando no haya dinero, cuando se vaya de la casa el hombre o la mujer, cuando los hijos se porten mal, cuando estés enfermo, cuando el medicamento no te llegue, ¿en pos de quién seguís? Eso lo vas a decir en los procesos. A ver, por aquí. ¿En pos de quién andan ustedes? ¿No andan en pos de los hombres? Para que me miren, para que me den un cargo, para que me valoren, para que digan, yo hablo bonito, yo predico bonito. ¿En pos de quién andan ustedes? Entonces, cuando no valoren tu llamado, ¿en pos de quién vas a seguir? Cuando te menosprecien, ¿en pos de quién vas a seguir? Cuando te critiquen, ¿en pos de quién vas a seguir? Cuando digan que usted no sirve para nada, ¿en pos de quién va a seguir? Cuando te digan usted no es nada, usted es hipócrita, ¿en pos de quién usted va a seguir? Porque cuando nosotros entendemos a quién estamos siguiendo, las pruebas de adversidades no nos van a detener. No nos van a detener. Porque yo estoy segura a quién sigo. A quién adoro. ¿Quién me llamó? Y cuando yo priorizo quién me llamó y a quién yo estoy siguiendo, entonces dígale que está a su lado, aunque usted deje de venir a la iglesia, aunque usted se aleje de ti, dígase que no haga, no haga. Yo voy a seguir firme. Ahora dígale, porque yo no lo sigo a usted. Dígaselo, usted no murió por mí en la cruz. Dígaselo, usted no murió por mí en la cruz. Su sangre no fue derramada por mí en la cruz. Fue la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Y es a Él que nosotros seguimos. A su nombre. Y os haré. Porque el único que tiene el poder y la capacidad para transformar nuestro interior, empezando con que Él nos convence de pecado, o sea, nos hace reconocer que somos pecadores,
que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos un cambio, no por nuestra cara bonita. Mire que está su legal, es muy guapo, dígale. Pero eso no sirve para nada, dígale. Necesitas reconocer que sos pecador. Necesitas humillarte a Dios y que Él haga ese cambio en tu vida, que Él te saque de ese lugar. Es su nombre. Vuélvaselo a decir, muy bonito Sotia. Parece tallado por los dioses, pero ese corazón que tenés a veces es perverso y necesita un cambio, aleluya. Necesita una transformación, aleluya. Ese corazón alguien ha mandado. Ese corazón muchas veces se enoja contra Dios. Es su nombre. Vámonos. Móntese. Gálatas 2:9. Rápido, que no quiero predicar mucho, no voy a quedar así. Me avisan cuando lleve 20 minutos. Ya llevo 40. No sé, no es cierto. A ver, alguien que me lo lea. 2:9. Del Hijo y del Espíritu Santo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ahí. Gálatas fue escrita por Pablo, pero algo poderoso que Pablo dice aquí es: reconociendo la gracia que había sido dada por Jacobo, Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? Pedro y Juan, que eran considerados columnas. ¿Cómo fue considerado Pedro por la iglesia? Columna. Aquel pescador, aquel hombre impuro, aquel hombre sucio, aquel hombre indocto, aquel hombre que no tenía ningún tipo de educación, por así decirlo. Pablo dice que era ¿qué? Que era ¿qué? Columna para la iglesia. ¿Cómo aquel pescador pasó a ser columna para la iglesia? ¿Cómo aquel hombre que no tenía nada pasó a ser una parte fundamental de la iglesia? Y nosotros podemos a veces ver el final de los grandes siervos de Dios y decimos: wow, qué siervo, qué sierva, qué templanza, qué temperamento, qué carácter el del pastor tal, qué hombre más sabio. Pero usted no sabe el proceso que ha pasado. Usted no sabe a todo lo que ha tenido que morir. Usted no sabe a todo lo que ha tenido que renunciar. Usted no sabe cómo el Señor lo ha procesado por el fuego. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los hombres de Dios y mujeres de Dios que están ya en un cierto nivel y usted? Es que a veces usted no se quiere disponer. No quiere disponerse. Y no es que Dios tenga favoritos y Dios quiera más a aquellos. Es que usted no quiere ir en pos de Él y no quiere que Él lo procese y no quiere morir al yo. Ay, porque levanten la mano. ¿Cuántos quieren que Dios lo use? Ahora solo 3 ya vio. Porque saben lo que le viene, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios lo use? ¿Cuántos quieren orar por los enfermos y que el enfermo sane? Oiga, que se sane, no que se termine de morir. ¿Cuántos quieren orar por los endemoniados y que sean libres? Y decimos: Señor, úsame, úsame, úsame. ¿Cómo te va a usar si no quieres ir en pos de Él? Para que eso suceda, tenés que ser procesado. En Gálatas 2 dice que Pedro era considerado columna de la iglesia. Un hombre que a pesar de
su inicio fue un hombre, como dije, rústico y de todo, pero que ya en el libro de Gálatas, unos 30, 20 años después, entonces ya Pedro era un hombre procesado, que era inspiración, que era aquel que guiaba la iglesia en Jerusalén, que era aquel que predicaba ¿con qué? Con valentía, con denuedo. No le importaba si lo perseguían, no le importaba si lo azotaban. Él sabía en pos de quién iba y a quién estaba sirviendo. Mateo 16, 16. Ay, pastora, yo quiero ser usado, pero ¿dónde está tu disposición? Tiene que haber un cambio evidente en tu vida. Como cristianos no podemos seguir en dos aguas. Como cristianos tenemos, amada iglesia, que esforzarnos por adorar a Dios. Venga lo que venga, van a venir desiertos, pero en el desierto la Biblia a mí me dice que ahí estuvo Jehová con ellos. Amén. Leemos, léelo, hija. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor pregunta, ¿yo quién soy? Porque había una disputa entre la gente que decía, este es Juan, este es Elías, este es no sé quién, este es uno que saca fuera demonios. Pero el Señor le dice a sus discípulos, para ustedes, ¿quién soy yo? Y hoy el Señor te dice a ti, para ti, ¿qué es Él? Y el único que se atrevió a responder, ¿quién fue? ¿Y qué le dijo? Volverlo a leer con voz fuerte. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero imagínense, ella lo está leyendo suave. Imagínense con qué convicción Pedro dijo eso. Para ustedes, vámonos a dos versículos antes. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen estos hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, y otros algunos dicen que eres de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque el Señor tenía que tener la certeza o la garantía de que sus discípulos supieran quién era Él. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya vemos la diferencia entre un discípulo y otro. ¿Quién fue el único que respondió? Con tanta certeza, con tanta pasión, con tanta seguridad. Yo le hago una pregunta: si realmente usted está siguiendo al Señor, ¿usted sabe quién es Él? Dice Dios: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el escogido del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Por lo tanto le dijo: tú eres Dios. Y nosotros estamos seguros a quién estamos siguiendo. No estamos siguiendo a un hombre, estamos siguiendo al Hijo de Dios. Usted debe tener la seguridad. Usted no es evangélico por ser evangélico. Ay, antes eran católicos, te dice la familia. Ahora son evangélicos. Ya te lavaron el cerebro. Ya te hicieron otro loco. Ya te hicieron otro como ellos. No. Usted tiene que tener la certeza a quién usted está siguiendo. Yo no soy evangélico ni cristiano porque me predicó un pastor. Yo soy evangélico cristiano porque el Espíritu Santo me dio la revelación de quién es el Hijo de Dios, de lo que es Cristo Jesús. A su nombre. Ya te lavaron la cabeza, ya te están haciendo esclavos de ellos. Aquí no es, nadie es esclavo de nadie.
Yo por eso le sigo. Y yo por eso le adoro. Y yo por eso le sirvo, aleluya. Porque Él me transformó. Porque antes yo iba rumbo al infierno, a la perdición. Y Él me ha dado vida eterna. Y Él ha cambiado mi lamento en baile, aleluya. Su nombre. Pero ¿sabe qué es lo triste? Diga conmigo triste. Es que en la iglesia son más amargados que en el mundo. Porque yo miro Facebook y ahí salen tus recuerdos y tus fotos viejas. Sale el hermano. En el mundo, el hermano en las fotos en la disco. Y en la iglesia. Y en la iglesia. ¿Está entendiendo? Hombre, si Él te ha hecho libre, que se te note. Que hay un cambio evidente en tu rostro. Que somos libres del pecado, libres de las enfermedades, libres del yugo del diablo. Gócese. Ame a sus hermanos, ame a su familia, ame la vida que tiene. Pero ahí entran arrastrando las dos canillas. Sacuda el que está a su lado. Sacúdalo. Denle una sonrisa. Gócese. Porque si Él vive, nosotros vivimos. A su nombre. Para muchos venir a la iglesia es un calvario. Espérenme que aquí tenemos la cruz. Aquí ya no somos centro profético, somos centro del Calvario. Porque por ahí entran con una cara. Cuando tenés un Dios grande, cuando tenés un Dios vivo, cuando tenés un Dios que transforma, aleluya, tu condición actual no es eterna, va a venir un cambio, Dios va a orar, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios te va a transformar, pero tenés que adorarle en medio de la prueba, tenés que seguir caminando en medio de la adversidad, tenés que seguir creyendo, así como creyó Pedro. ¿Quién fue el que lo negó? ¿Quién le voló la oreja al hombre? Pedro. ¿Quién le dijo no vayas a la cruz? Pedro. ¿Hacía? ¿Verdad? ¿Verdad que hacía? Tenían sus metidas de pata. Como usted y como yo. ¿Cuántas metidas de pata hemos tenido? A ver. El que haya metido más la pata aquí. Aquí tenemos 2, ya tenemos 4, ya 5, 6, 7, 8. Todo. Vuelvo a repetir, ¿quién le voló la oreja al hombre? Pedro. El siervo paciente y tolerante de Pedro. Como usted y como yo que peleamos con todo el mundo, ¿eh? Y somos Pedro desenvainando la espada. A su nombre. Y no me digas nada, que usted no es mi mamá. Y que le pase a esa pastora, ni que ella me mandara. Ahí está Pedro desenvainando la espada. Ahí está usted. Cuando está de malcriado, cuando está ahí de renuente con la palabra de Dios. Cuando Dios te dice cambia, usted no quiero. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos Pedros hay aquí? ¿A cuántos Marcos le ha volado la oreja? Y le hacen cara. Hermano David, ¿cómo está? Hermano, y tienen una cara. ¿Quién fue el que negó al Señor? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces llevamos nosotros? Miren que está su ley, no lo han negado 3 veces. Más de 3,000 veces lo han negado. ¿Cuándo negamos al Señor? ¿Cuándo lo negamos? ¿Ah? Cuando no cumplimos su voluntad. Cuando anteponemos nuestros deseos a la voluntad de Dios. ¿Cuándo negamos al Señor? Cuando preferimos los deseos de la carne en vez de su voluntad, de su espíritu. Cuando mentimos. Pero oiga, cuando mentimos.
Hermana, ¿va a venir a la iglesia? No, hermana, es que usted viera todo lo que me pasó. No te pasó nada. Mire el excusado, perdón, al hermano que está mirando. A su nombre. A su nombre. Cuando negamos al Señor, cuando negamos servirle, tenés dos manos, levántela. Tenés dos pies, tenés todos tus órganos. Bueno, tú no tienes vesícula ni apéndice. Eso no importa, dice el hermano. Tenés todo, tenés tu boca y aún así no quieres servir al Señor. Y aún así no quieres predicar su santa palabra. ¿Sabes por qué? Porque todavía, como no hay un cambio en tu vida, no te sentís moralmente o no tenés legalidad para predicar de ese Cristo que cambia. A su nombre. Vuelve a levantar las manos. Él quiere usar tus manos. A ver, los pies. Él quiere que usted lleve el evangelio. Porque aunque es cierto que Pedro lo negó, aunque es cierto que Pedro metió muchas veces la canilla, pero aún así Pedro amó al Señor. Y aún así Pedro se levantó de sus errores. Y el Pedro que habla Pablo en Gálatas dice que es columna. Quiere decir que era un Pedro que había sido cambiado. Y el cambio de Pedro era evidente. Antes era el improsulto, el impulsivo. Antes era el enojado. Antes era el machetero. Así era usted, antes era machetero, mal hablado, iracundo. Usted era de todo. Pero Cristo lo cambió, aleluya. Y hoy la gente dice, es un siervo, una sierva, es columna de Dios. Ese hombre puede darte una palabra. Esa mujer puede dar por ti. Y va a haber respuesta de Dios. Qué tremendo. Que digan, ve donde el hermano Juan, que él tiene palabra de Dios. Qué tremendo que digan, ve donde el hermano Ricardo, él tiene palabra de Dios, Dios lo usa. Pero qué triste que digan, ni te les acerqué. Ni te les acerqué. Ni quiera Dios apartarte de esas hermanas chismosas. Apartarte de esas iglesias puros pleitistas pendencieros. Qué feo. Vamos a hacer redes familiares en las casas y dice la gente, ay no. ¿Por qué? Porque todavía la hermana no ha dado un verdadero cambio, que es evidente para la gloria de Cristo. Amén. A su nombre. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? Y le dijo, a ti te conozco, tú anduviste con él. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no era. Hasta tu forma de hablar te delata. Tú eres pentecostal, hueso colorado, aleluya, ramanza. Y aún así lo negas. Soltó la lengua, ya lo ves. Mire que está en su lengua, el Señor quiere, o dígaselo usted mismo, el Señor quiere usarme. Pero tengo que tener un cambio que sea evidente. Amén. A su nombre. ¿Quién eres tú? Le dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía convicción. Perfectos no son. Vamos a fallar muchas veces. Pero debemos de entender a quién estamos sirviendo. Debemos de entender a quién estamos adorando. Para que haya ese cambio en nosotros. Amén. Y si no, usted va a ver que todos cambian y usted sigue siendo la misma. Aquí el Señor quiere usar a todos. A todos. Desde el más chiquito hasta el más viejito. Hasta el más ancianito. Hasta la chavalona. A quinceañera. Una hermana que se enojó que le diéramos quinceañera. Mana, si usted está joven, y ella decía que ya estaba para la tumba y sigue viva todavía. Amén. ¿Cuántos van a dar un cambio en este año? Que tu 2025 no acabe como tu 2024. Qué triste ver